habían ido unos hombres vestidos de negro a pedirle el video, y según relata que a la semana apareció muerto amigo de ellos. ¿Estos ovnis se han estrellado? O sea, ¿se han impactado en territorio mexicano? Sí, y hay informes en los periódicos de la fecha. Mandó a traer a la Ciudad de México el objeto esférico que había caído ahí, y por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz, mandaron a traer a un técnico de la NASA para que investigara ese objeto esférico que había caído. Era muy grande, era una esfera como de este tamaño. Hay muchos tipos de seres en el universo que todos se asemejan al cuerpo humano, con cabeza, brazos, piernas. Le dice que están utilizando al estudiante para lanzar un mensaje hacia la humanidad. Se le pegan 3 objetos. Bueno, él voltea y ve un plato volador negro del lado izquierdo. Voltea a la derecha, viene otro plato volador y ve otro de frente que se le viene y le pega en la parte inferior de la avioneta. Y pues él pierde totalmente el control de la avioneta. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes aquí al podcast de La Insólita. Y bueno, pues en esta nueva edición, en este episodio, vamos a conversar con Alfonso Salazar. Él es técnico en aviación, es un personaje que desde hace décadas atrás viene investigando y divulgando el tema de los ovnis, no solamente en la República Mexicana, sino a nivel internacional. Un personaje que constantemente aparece en History Channel, Discovery, Nat Geo y ahora a través de diversos podcasts que son tendencia a nivel Latinoamérica, siempre nos está aportando mayor conocimiento, casuística, documentos de lo que implican los encuentros de ovnis con aviones. Así que hoy quédense porque este es el tema que vamos a abordar aquí, encuentros ovni en el cielo. Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Johanna, por la invitación y otra vez aquí con gusto para hablar de estos temas. Al contrario, de verdad que gracias por estar acá, Alfonso, en La Insólita Experiencia, y nos damos cuenta, Alfonso, que ha sido toda una vida que te has dedicado a la investigación y divulgación del tema de los no identificados. Sí, así es, Johanna, desde aquel lejano 1970, cuando siendo un niño de 8 años me tocó ver un platillo volador. Nosotros vivíamos cerca del Palacio de los Deportes y jugando, volteé hacia el cielo y vi este objeto en forma de platillo con apariencia metálica, y después sacó otro pequeño objeto en forma de trompo que estuvo estacionado sobre la Ciudad de México alrededor de unos 20 minutos. Después los tapó una nube y cuando se quitó la nube ya no estaban estos objetos. Y desde ahí me surgió esa idea. Yo conocía los aviones, conocía los helicópteros, pero me preguntaba qué fue eso que veía en el cielo. En 1973 me da la oportunidad algún domingo que me dio mi papá de comprarme el libro América y los ovnis en la versión de la revista Duda. Y de ahí pues empecé a leer ese fantástico libro del maestro Antonio Rivera que relataba avistamientos y encuentros de ovnis y de extraterrestres en toda América Latina. Y de ahí me surgió pues esa sed de conocer más información. En aquel tiempo ya circulaba la revista Duda, que era pues prácticamente donde podíamos... donde se informaba uno. Sí, porque no había nada en el programa de don Pedro Ferriz. Pues a veces pasaba, a veces no pasaba en Canal 13, el de Un Mundo Nos Vigila. O ir directamente a alguna librería en Donceles y comprar los pocos libros que había en ese tiempo. Donceles, para la gente que no es de acá de la República Mexicana, es en el centro histórico de la Ciudad de México, una avenida, una calle, donde hay decenas de librerías de segunda mano. Que es increíble todo lo que te puedes encontrar ahí, Alfonso. Sí, y ahí empecé a comprar mis primeros libros, por ejemplo, de Erich von Däniken, Regreso a las Estrellas, los primeros libros de Antonio Rivera que llegaban aquí a México, también los libros de Peter Colosimo, que prácticamente la revista Duda era la que se
pues pirateaba todas las informaciones de los libros de Peter Colosimo y los presentaban en forma de historieta, y fue impresionante porque tengo entendido que al mes tiraban aproximadamente 2 millones de ejemplares. Imagínate nada más. Y sí, y posteriormente vinieron algunas otras revistas que quisieron imitar a Duda, pero pues no tenían ya pues esa fama de la revista Duda, ¿no? Que te presentaba, por ejemplo, en el número 1 apareció el caso de Betty Barney Hill, y te presentaban, por ejemplo, en el número 2 el caso del monstruo de Loch Ness, y allí fue donde por primera vez en México presentaron el caso de este cazador allá en California, en Cisco Road, que vio cómo descendió un plato volador y los seres que venían en ese platillo lo quisieron abducir, y él estuvo toda la noche lanzándoles flechas hasta que amaneció y se fueron. Y como esos, pues la imaginación empieza a divagar, ¿no? Llega el año del 75 y pues es el boom en México cuando se da a conocer por todos los periódicos el caso del piloto Carlos Antonio de los Santos, que viniendo de Zihuatanejo es interceptado por 3 platos voladores que toman el control de la avioneta, y que pues prácticamente salió en todos los periódicos, en los noticiarios de aquel tiempo. Recuerdo a don Jacobo Zabludowski, a quien tuve oportunidad y el honor de conocer, de que lo invitó al programa de 24 horas, y fue tanto el eco de ese caso que el mismo presidente Gerald Ford, que era pues un asiduo creyente de los ovnis, envió al doctor Allen Heiner a investigar de primera mano el caso. Está toda la historia que con don Pedro Ferriz lo citan, lo paran un carro Galaxy negro en el viaducto y bajan 2 hombres de casi 2 metros, rubios, y le dicen que ya no hable de lo que le sucedió. Qué fuerte, claro. Y luego... ¿Qué es el único, perdón, que te interrumpa ahí, Alfonso, qué es el único caso en la República Mexicana que se tiene conocimiento que haya intervenido los hombres de negro? Bueno, yo he conocido un par de casos más. ¿Dónde estuvieron los hombres de negro? Así es. Hace poco uno de estos cómicos de los dos que hacen los personajes estos de la Perejila y los hermanos... ¿La jitomata? Exactamente, sí. Okay. Ellos contaron precisamente que fueron al monumento OVNI que está en Puebla. Así es. Puebla. Y que uno de sus amigos llevaba una cámara de video y lograron videograbar un OVNI. Y que posteriormente... pues este personaje le habló pues muy espantado, pues diciéndole que habían ido unos hombres vestidos de negro a pedirle el video, y según relata, creo que se llama Freddy, no recuerdo el apellido del cómico, que a la semana apareció muerto amigo de ellos. Ya. Y después... ¿Pero estaría relacionado con eso? Sí, porque fueron a pedirle directamente el video del platillo que habían grabado en Puebla. Y que posteriormente pasaron como 10 años y el hijo de ese personaje le habló a Freddy para decirle: oye, encontré el video creo que en Beta, en VHS lo encontró, y le dijo: deshazte de él porque... Está fuerte el asunto. Sí, ese caso y otro, ahorita no recuerdo, pero hubo otro caso en México. Ese caso, ¿sabes quién nos lo contó? Sí. La hermana de Natalie, la periodista que escribía en el Universal. En el Universal. Tuvimos oportunidad, Carlos Guzmán y yo, de ir a entrevistar, y ella nos platicó que hubo un tiempo que hablaba sobre las experiencias que tenía al leer precisamente la revista Duda, que tenía recortes, que es otro archivo que se debe de recuperar, porque ella tiene muchos recortes de los periódicos de los 60s. Ella nos dijo que los conserva. Imagínate nada más, claro. Y fue tanta pues el gusto de hablar de esto, que un maestro de ella la entrevistó, creo que salió en la televisión, algo así, y que al día siguiente fueron a la escuela unos hombres en un carro negro a buscarla a ella. Y la directora no permitió que saliera la niña en ese tiempo. Se fueron esos tipos, personajes. Claro, estaríamos hablando quizá en este punto de esos famosos hombres de negro, que sería de algún área de inteligencia de algún país, o sería de México. Serían elementos que trabajaban para el gobierno de México, a lo mejor para la Secretaría de Gobernación acá. Sí, posiblemente, porque te acordarás que cuando vino George Adamski a México,
Él fue detenido por la Dirección Federal de Seguridad, inclusive se lo llevaron a una cárcel que tenían allí en el Monumento a la Revolución. Él estuvo detenido aquí y posteriormente, por ejemplo, cuando salió una información en primera plana del periódico El Universal de un supuesto platillo volador que había aterrizado, el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, le ordenó al comandante Fernando Gutiérrez Barrios, que era el director de la Agencia Federal de Seguridad, que investigara de primera mano el caso. Y sí, yo traté de buscar ese archivo porque debe de haber copia de toda esa investigación, que la cita el periodista Sergio Aguayo. Sergio Aguayo, sí. Que él tuvo oportunidad de ver los documentos de esa documentación, de esa investigación, en la cual pues se dieron cuenta que esta jovencita y su papá habían ideado todo y le vendieron las fotografías al Universal y las publicó como verdaderas, ¿no? Ya. Pero sí había interés en este caso del mismo presidente Gustavo Díaz Ordaz sobre el tema de sobre el tema de los ovnis, porque inclusive don Pedro Ferriz a mí me lo platicó, que cuando quitaron el programa de don Pedro Ferriz, que en aquel tiempo pasaba en Telesistema Mexicano, inmediatamente el presidente Gustavo Díaz Ordaz habló a Gobernación y ordenó que regresara a la siguiente semana el programa de don Pedro Ferriz. Fíjate. Muy bien, ahora, a ver, aquí entonces con este panorama que estamos iniciando, con esto que nos estás dando como antecedente general de este trabajo que tú has realizado, Alfonso, nos damos cuenta de varias cosas. Uno, que el gobierno mexicano ha estado involucrado en la investigación, a lo mejor no de manera pública como todos quisiéramos, pero ha estado involucrado. Uno. Sí, indudablemente. Y el segundo punto es de que hay muchos avistamientos de ovnis. Sí, por ejemplo, yo logré rescatar que inclusive la Universidad Nacional Autónoma de México autorizó, gracias al maestro Dalmacio Vázquez, director de la hemeroteca, esta exposición de todo lo que encontré. Bueno, parte porque he encontrado muchísima información allí. Una parte de todo lo que encontré, por ejemplo, el famoso buque volador de 1897. Oh, sí, cómo no. Que se avistó en Monterrey, se avistó en Tamaulipas. Y de ahí, pues los primeros casos allá en 1918, que el papá de Carlos Guzmán encontró un informe en el periódico, creo que La Prensa, que relataba un avistamiento en Tacubaya de unos pastores que vieron lo que ellos decían una luminiscencia en el cielo que brillaba mucho. Y de ahí, pues la gran oleada ovni del 1950 de marzo, que si tú revisas todos los periódicos de México, había reportes de todo México reportando los famosos platillos voladores, porque en ese tiempo no se conocía el nombre de ovni, ¿no? Claro, Alfonso. ¿Por qué el interés del gobierno de México sobre el tema de los ovnis? ¿Había alguna presión por Estados Unidos para que México se involucrara en la investigación, en su estudio? Pues yo me imagino que a partir del caso Roswell, porque Carlos Guzmán y yo tuvimos oportunidad de entrevistar a unas personas ya muy grandes, como de 80 años, que su papá había sido militar mexicano y que el gobierno del entonces presidente Miguel Alemán los había enviado a él y a un grupo de militares a tomar un curso en el fuerte Bliss, si mal no recuerdo, en Texas, qué hacer si un plato volador caía en México, ¿no? Y de ahí, pues, la famosa entrevista que tuvieron el presidente Miguel Alemán con el presidente Eisenhower, en el cual le preguntó el presidente alemán que si era cierto eso de lo del platillo volador de Roswell, y el presidente norteamericano le dijo que efectivamente sí era cierto lo de ese caso. Y me imagino que desde ahí hubo un intercambio de información, siendo pues los dos aliados, ¿no? México y Estados Unidos. Y de ahí pues vienen muchas de las historias que vamos a dar a conocer en el libro de los ovnis estrellados, del famoso platillo del Juchipila, Zacatecas, otro caso de un ovni que cayó en Samalayuca, allá en Chihuahua, que fue casi en el mismo tiempo del caso Roswell. A ver, nos estás mencionando que más allá de ver a estos objetos volando a una cierta altura, a lo mejor allá en el horizonte, ¿estos ovnis se han estrellado? O sea, ¿se han impactado en territorio mexicano? Sí, y hay informes en los periódicos de la fecha. El periódico La Prensa de 1947, más o menos de julio, relató la caída de 2 cohetes B-2 que fueron los que recuperaron los norteamericanos de Alemania.
y de ahí viene toda la carrera espacial que llevó al hombre a la Luna. Pero a la vez hay reportes de ese objeto que cayó en Samalayuca que nunca supieron lo que fue, y el gobierno mexicano presentó una protesta con Estados Unidos preguntándole qué había sido lo que había caído ahí. Y tenemos entendido que pues siempre ha habido, desde ahí vienen los inicios del proyecto Mundus, la recuperación de tecnología de otros países de guerra, pero se dieron cuenta que caían objetos voladores no identificados, ¿no? Claro. Que se viene a reafirmar con lo que dijeron los militares hace un año en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, todo como que se va hilando y como que se va juntando las piezas de un rompecabezas gigante, ¿no? Claro, exacto. A mí lo que me llama la atención, Alfonso, que de todo esto hay documentos, hay memorándums, algunos que han sido desclasificados en Estados Unidos y otros más que te han filtrado a ti directamente investigadores de la Unión Americana. Sí, y ahorita hay, pues tú te metes, hay a veces paquetes de 3,000 documentos de los Estados Unidos. Por ejemplo, este joven John Greenwood de Black Vault tiene 2 millones de documentos ya. Una cantidad impresionante. Y que hay que recordarle a la gente que nos mira en estos momentos que este joven, desde pues prácticamente jovencito, comenzó a solicitar información. Y es que su papá era investigador. Exacto. Entonces él empezó a solicitar a que se desclasificaran y llegó un momento que tuvo una cantidad impresionante de documentos, lo publica precisamente en esta página que tú mencionas. Y a las 2 semanas viene la censura completa y directa, o lo cerraba o lo denunciaban por violar derechos de autor. Sí, eso fue cuando publicó todo lo de el libro azul. Exacto, que fíjate, yo descargué todo, yo revisé todo cuando se dio a conocer, fui de los primeros en estar analizando la información y descargué todo lo que tenía que ver con México y Latinoamérica. Había casos de Guantánamo, sí, en Cuba, que uno pudiera pensar que después de tantas décadas, por todas las cuestiones políticas, sociales de Cuba, pues uno no sabe. Y había reportes, hay muchos reportes de ovnis y de OSNIs, de objetos submarinos no identificados. Recuerdo yo algún caso de ahí en el libro azul de unos marineros norteamericanos que vieron un objeto bajo el agua que lanzaba mucha luz. ¿Cerca de Cuba? En Guantánamo, precisamente, okay, la base de Guantánamo. ¿Será que por eso Estados Unidos puso ahí una base? No, mira, Estados Unidos siempre tuvo interés en Cuba porque pues Batista era títere de ellos, ¿no? Era pues el lugar, era como el Monte Carlo de América Latina. Y cuando se viene todo lo de la Revolución Cubana, que ese es otro capítulo muy interesante, cuando se sabe que Fidel Castro, siendo guerrillero en la Sierra Maestra, él junto con sus guerrilleros vieron un ovni. Y él después se lo contó a un periodista español, que vieron un objeto con luz blanca que estuvo sobrevolando la zona donde estaban ellos y que pues ellos pensaban que era un helicóptero norteamericano. Y antes de morirse, recordarás tú, creo que hasta lo publicaste en tu página del gráfico, del famoso caso cuando se lo llevaron a la Unión Soviética y le mostraron en una base de Rusia. Sí. En la década de los 60 fue. Así es. Fue Nikita Khrushchev quien lo llevó a una base, y en el último día, los últimos días que estaba allá, lo llevaron a la base, le mostraron, según se refiere las versiones periodísticas, le mostraron el objeto, un objeto circular, e incluso se asegura que le mostraron a los seres. Sí, así es, y él se lo platicó a un periodista, y eso fue antes de morirse, como un año antes. Claro. Ahora, tenemos entonces esta documentación, tenemos lo de este señor, y de ahí vemos que hay muchos documentos que hacen referencia a la República Mexicana. Sí. Pero lo que a mí me impresiona más, Alfonso, es de que el ejército mexicano siempre estuvo consciente y enterado de la caída de esos objetos y siempre se los entregaba a Estados Unidos. Sí, porque posiblemente había tratados firmados entre los dos gobiernos. Carlos Guzmán me platicaba que cuando hacen los tratados de libre comercio, en letras chiquitas viene toda esa información. ¿Lo de ovnis? Bueno, si llega a caer algo, me imagino que sí, porque en el manual de la FAA, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, ahí viene un apartado donde te dice
UFOs que vean los pilotos o que tengan algún encuentro que ponga en riesgo la seguridad de la aeronave y los pasajeros. O sea, pues indudablemente en el proyecto Mundus, cuando le dio la entrevista a Clifford Stone a Daniel Muñoz también, ahí le comentó que había intercambio de información OVNI con todos los aliados de Estados Unidos. Ya. Indudablemente con México pues también había ahí. Claro, Alfonso, pero no sabemos los resultados y las conclusiones de esas investigaciones de los americanos, ¿no? Son secretos de Estado. Como ahorita otra vez se vuelven a poner los candados, ¿no? Hace un año el presidente Biden afirmó que cuando estuvo toda esta efervescencia de los militares del portaaviones Nimitz y del Eisenhower que pues dieron a conocer sus encuentros con ovnis en el océano, pues el NORAD, que es el Comando Aeroespacial de Estados Unidos, y al poner equipos más potentes, pues empezaron a detectar muchísimos ovnis en el espacio aéreo de Estados Unidos. Dice que en el 2023 detectaron 305 objetos voladores no identificados y debe de haber video de todo eso, pero recordarás tú que pues dijeron que era secreto de Estado también allá en Estados Unidos. Ya. Claro, exacto. El mismo Greenwood pidió los videos y ya le dijeron que era información clasificada, ¿no? Exacto. Alfonso, ¿qué tanta conciencia hay por parte del gobierno mexicano en décadas anteriores o en sexenios anteriores al actual? ¿Hay alguna diferencia o es toda una simulación de que así vamos a hacer y vamos a cambiar leyes y vamos a proponer y vamos a hacer esto y aquello y al final del día nos damos cuenta que estamos exactamente igual que antes? Pues es que prácticamente, que yo recuerde, nunca ha habido una declaración oficial del gobierno mexicano. Por ejemplo, en el caso de Coyame, yo tuve oportunidad de hacer una investigación de todos los periódicos junto con Carlos Guzmán, que sí revisó también allá en Chihuahua los periódicos, y nos dimos cuenta que sí hay piezas ocultas ahí que tienes que andar buscando. Por ejemplo, se dice oficialmente que entró un ovni, le pegó, se estrelló con una avioneta. Encontramos un caso de una avioneta que se estrelló en el año 73, que era una avioneta de fumigación. Ese es el primer caso. Se dice que murieron militares mexicanos cuando llegó la recuperación del ovni. ¿Pero cómo? O sea, ¿era una avioneta militar? No, era una avioneta civil de estas de fumigación. Sí. Pero sí está el reporte de que se perdió una avioneta, que se estrelló una avioneta en esos años. Ok. Existe el reporte de militares, según la historia que se dio a conocer por primera vez en Estados Unidos por un investigador, el caso Coyame. Encontramos otro reporte de la fecha del 73 allí en Chihuahua de que un camión se había volteado y habían muerto varios militares, o sea, otra coincidencia. Pero lo que me llamó la atención poderosamente es que a los 3 días de supuesta caída y recuperación del platillo por parte de los norteamericanos, se reunieron el presidente Luis Echeverría Álvarez y el presidente Gerald Ford en una reunión urgente para tratar asuntos de los dos países. O sea, muy raro, ¿no? Sí, muchas coincidencias, ¿no? Ahora que estás mencionando esto, Alfonso, yo recuerdo que este presidente en algún momento solicitó al gobierno de México que le diera una copia de los archivos de avistamientos de ovnis. Y esta misma petición, ya después con otros presidentes, lo hicieron a muchos países de Latinoamérica. Sí, con eso fue en el 68. Okay. Y se lo pidió, fue Lyndon B. Johnson, que se lo pidió a Gustavo Díaz Ordaz. Okay. Pero conocemos por la historia del presidente Gerald Ford, que por cierto lleva el nombre del portaaviones más grande del mundo, el más poderoso. Él tenía un interés muy grande por el tema OVNI. Cuando era senador en Estados Unidos, él buscaba las investigaciones que hacía el doctor Allen Hynek y posteriormente fue prácticamente su secretario para investigar todos los casos. Él me contó don Pedro Ferriz que vino a investigar el caso de Carlos Antonio de los Santos, vino a investigar el caso de Rafael Pacheco Pérez y vino a investigar el caso del ovni estrellado en Puebla. Prácticamente pues era un investigador norteamericano oficial de pues, los casos sucedidos en México. Es lo que te puedo decir que don Pedro Ferriz me contó de primera mano, ¿no? Claro, tenemos, Alfonso, entonces a gobiernos
que aparentemente no sabían nada del tema de los ovnis, que públicamente no lo investigaban, pero nos damos cuenta que sí estaban detrás del fenómeno. Sí, por ejemplo, de la casuística. Por ejemplo, el presidente Luis Echeverría Álvarez en 2 ocasiones declaró abiertamente, se dice que en una reunión de cuando iniciaba el Infonavit, que él lo creó, dijo en una comida, ¿ustedes qué dirían o qué pensarían de un presidente que vio un ovni? Y todos empezaron a reír pensando que estaba bromeando el presidente Luis Echeverría. Y no, les contó precisamente que había tenido oportunidad de ver el famoso ovni que dejó sin luz a Cuernavaca en 1965 y que apareció en los periódicos de la fecha. Y en otra ocasión también contó otro incidente que tuvo oportunidad de ver el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Y él, por ejemplo, otro de los casos del estrellamiento del ovni allá en General Terán, el 7 de febrero de 1967, siendo secretario de Gobernación, pues mandó a traer a la Ciudad de México el objeto esférico que había caído ahí y por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz mandaron a traer a un técnico de la NASA para que investigara ese objeto esférico que había caído. Era muy grande, era una esfera como de este tamaño, y que primero que lo llevaron al campo militar número 1 para tenerlo ahí, y después al revisarlo olímpicamente este técnico de la NASA pues dijo que era parte de uno de sus cohetes, y después checamos que no había ningún tanque de combustible de ese tamaño en ninguno de los cohetes norteamericanos. Pero yo creo que era normal que justificaran y que trataran de desviar la atención, ¿no? Sí, se llevaron el objeto. Seguramente para que México o la milicia en general no le reclamara o no les pidiera alguna explicación, me imagino yo, Alfonso. Sí, y además, por ejemplo, las esferas que cayeron en Bolivia en 1978, cayeron como 5 esferas. Inclusive hay documentación, cuando tuve oportunidad de revisar los 3,000 documentos de la CIA, cuando hicimos los programas para el licenciado Jaime Maussan, de que la Central de Inteligencia Norteamericana y la Fuerza Aérea de Bolivia estaban en comunicación para buscar la zona donde había caído el famoso ovni de Tarija que se llevó medio cerro, y que según informaciones llegaron en un C-130 Hércules con un helicóptero de estas grúas y se llevaron el objeto a los Estados Unidos. O sea, si te pones a investigar, pues prácticamente con todo el mundo. Claro. Sí, Estados Unidos tiene comunicación, por ejemplo, cuando recuperaron los objetos caídos allá en Nepal, que fueron 4 objetos en forma de triángulo de metal, cuando recuperaron otro objeto en Sudán, en África, en España, que recuperaron un cono gigante que estaba forrado como con tela de color negro. O sea, casos fascinantes, y ahí se viene a reafirmar que sí existía y sigue existiendo el famoso proyecto Mundus de recuperación de satélites rusos y chinos, pero a la vez encontraron cosas, objetos voladores no identificados. Claro. Alfonso, ¿por qué el interés del gobierno de Estados Unidos en la casuística ovni mexicana? Vemos casos como el de Tamaulipas, que cuando comenzaron allá en la década de los 60 y que están los memorándums y que tú los tienes, donde se aseguraba que habían visto allá una flotilla, de repente desviaron barcos militares, aviones militares para andar patrullando esa zona. ¿Que eran aguas internacionales? Sí, pero estuvieron muy al pendiente durante esa aparente oleada que se vivió en Tamaulipas. Sí, y recordarás tú cuando pues prácticamente el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear en 1962, cuando los rusos metieron cohetes nucleares en Cuba. Fue otro de los booms parecidos a lo que vivimos hace un año con esto de los globos chinos, porque el NORAD y la Fuerza Aérea Norteamericana detectaron muchos ovnis sobrevolando Estados Unidos. Ellos pensaban que eran aviones rusos, pero después, como técnico en aviación, te puedo decir que el único bombardero que podía llegar a Estados Unidos era el Tupolev 95, el Oso. Pero detectaron, hay inclusive una información que se dio a conocer por parte de un ex militar norteamericano de la Fuerza Aérea, que detectaron un objeto que entró
a una velocidad tremenda de 10 Mach y recorrió todo Estados Unidos y estuvieron a punto de mandarle cohetes nucleares a este ovni. Mandaron aviones de combate F-106, pero nunca pudieron alcanzar ni en altura ni en velocidad al ovni. Como eso, pues también, como dices, les llamó la atención aquí en México esos avistamientos allá en Tamaulipas. Y pues recordarás que hay documentación que también se dio a conocer hace 10 años de que había interés y había personal norteamericano investigando el fenómeno ovni aquí en México, ¿no? Claro, vemos que siempre se han involucrado en todo lo que ha sucedido en cuanto a avistamientos. Recuerdo también, Alfonso, y esto para todos ustedes que nos miran en estos instantes, cuando uno ya se empieza a investigar, comienzas a darle seguimiento, mucho gracias al trabajo de Alfonso Salazar, al momento que recibía esa documentación desclasificada y la compartía con los investigadores, que cuando le dábamos seguimiento, nos dábamos cuenta que en la década de los 60, recordarás, Alfonso, el propio señor embajador iba con los periodistas, iba directo con los testigos para que le platicaran qué era lo que había ocurrido. Así es. Les pedía que hicieran los dibujos para, a su vez, el redactar el informe, mandarlo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a otras dependencias. A todas se les mandaba, por ejemplo, en esos documentos que estabas comentando de cuando Lyndon B. Johnson le pidió documentación a toda América Latina, de todos sus aliados en el mundo. En la parte inferior izquierda decía todas las, ¿cómo le llamaremos? Empresas, las agencias de seguridad nacional, se le mandaba a la CIA, al FBI, a la Fuerza Aérea, a la de Seguridad Nacional. O sea, prácticamente todos tenían, era como una telaraña gigante que intercambiaban información entre ellos. Imagínate. Y en este momento voy a hacerte entrega de esta documentación. Mira, esto lo pedimos el 6 de julio del 2018, directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde, nada más que no aparezca ahí las firmas, donde nosotros solicitamos, después de una investigación de, pues son, ¿qué te gustan? Más de 50 años, recuperamos los nombres de muchísimos militares y personal de la Marina Mexicana que pues estuvieron inmiscuidos en incidentes con avistamiento, detección y seguimiento de ovnis en México, y que pues nos respondió la Secretaría de la Defensa Nacional que pues ellos habían revisado en sus archivos y que no habían encontrado ni un solo nombre de lo que aparece aquí. Perfecto, pues muchas gracias. Nada más gracias, te pediría que nuestras Alfonso, firmas no aparezcan. Y bueno, pues ahí tapo un tanto lo de las firmas y todo para que poderlo compartir aquí con toda la gente que nos mira. Y eso, gracias, son los nombres de 40 militares de todas las épocas, desde el año de 1947 a la fecha. Que sí había interés y todos los casos. Por ejemplo, recordar el caso del ovni que se estrelló en la sierra allá de Guerrero en 1967 y que en primera plana de Últimas Noticias pues aparecieron los nombres del general Limón, si mal no recuerdo, y del mayor que llevó al batallón a buscar al objeto en la sierra de allá de Guerrero, y que pues dieron a conocer, y muchos de todos esos nombres pues los puedes encontrar, claro, necesitarías buscar en todos los periódicos que están ahí referidos. Es que esto es una investigación toda una vida, Alfonso. Y ahí pues lo compartimos contigo, Carlos y yo, porque sabemos que pues tú le vas a dar un gran valor, porque es la recuperación de todo lo que se publicó en todos los periódicos desde el año 47 hasta, pues que será unos 10 años de los nombres de los militares. Por ejemplo, ahorita cuando se dio a conocer, y gracias indudablemente al general en paz descanse Ricardo Clemente Vega García, pues el famoso caso de los ovnis de la Sedena, ¿no? Ya entrando ahora sí que en el tema de los ovnis y los aviones en México, ¿no? Que fue un caso increíble. Sí, porque lo avaló totalmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana.
hubo ahí muchísimos ataques por parte de Antes de continuar ahí avanzando en ese caso, que me gustaría que hiciéramos que lo explicáramos a toda la gente que nos mira, porque es un caso increíble, un caso que hace unos meses trataron de desecharlo, que trataron de atacarlo, pero ¿cómo van a atacar algo tan importante? Pero en unos minutos vamos a abordar ese tema. Voy a leer esto. Si me lo permites, sí, aquí ¿cómo no? Dice México, Distrito Federal, a 6 de julio de 2018. General de Brigada, diplomado del Estado Mayor, Salvador Gutiérrez Plasencia, director general del Archivo Histórico de la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, presente. En base a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le solicitamos a usted respetuosamente los reportes o notas que se redactaron y enviaron a la Sedena por los militares que enlistamos y anexamos a la presente. Este personal, de acuerdo a notas periodísticas, estuvieron involucrados en la recuperación de objetos voladores desconocidos que han caído en varios estados de la República Mexicana. Nuestras fuentes han sido las notas periodísticas publicadas por diferentes periódicos nacionales. Esta solicitud obedece a nuestro interés por realizar una cronología de hechos sobre la caída y recuperación de objetos celestes desconocidos y chatarra espacial de satélites norteamericanos y soviéticos en México, desde el año de 1950 a la fecha, según consta en los dichos periódicos referidos. Esta información se solicita con el objetivo de tener una historia sobre este tema, ya que en la actualidad no existe la cronología comprobada de los reportes periodísticos encontrados en la Hemeroteca Nacional de México, de la máxima casa de estudios, la UNAM, internacionalmente han surgido una serie de inexactitudes e información tergiversada sobre estos acontecimientos. Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a sus órdenes, lo firma Alfonso Salazar, Carlos Guzmán, historiadores aeronáuticos, viene la firma de ellos, y bueno, viene después, que esto ya lo pueden ir viendo, poco a poco vamos a ir viendo las imágenes, una serie de casos, Alfonso Salazar, que en total estamos hablando aquí que serían como 40 militares mexicanos. Exactamente. Cada uno de estos casos, ustedes encontraron referencias periodísticas, sí. Cada uno de estos casos tiene sus testigos, tiene sus testimonios, tiene su información. Ahí viene inclusive la fecha de los periódicos que se puede checar, ¿no? Que no fue inventado ni nada de esto. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esto, pues trabajo? Imagínate, yo llevo 51 años en esto, toda una vida. Y al final podrás leer la respuesta que nos dio Sí, y bueno, aquí son 40 casos en total, que es un párrafo breve, dando datos generales de lo que en qué consistía cada una de estas experiencias, y vamos a ver cuál es la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue dada a conocer el 9 de julio de 2018. Es decir, que estaríamos hablando 2 semanas después, Alfonso Salazar. Muy rápido, ¿no? Así es. Ok, bueno, dice... Nada más dirigida... no des al final el nombre del general que nos respondió. Perfecto. Alfonso Salazar está dirigida por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es el oficio 1152. Se informa sobre el resultado de la búsqueda que se indica. En relación a su oficio citado en antecedentes y con fundamento en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bueno, aquí vienen una serie de fracciones, etcétera, etcétera, dice... hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda en los archivos que integran esta dirección general, no existen reportes o notas redactadas por militares y enviadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se dé cuenta de la recuperación de objetos voladores desconocidos caídos en distintos estados de la República Mexicana, por lo que no es posible proporcionarle referida información. Sin más por el momento, y bueno, ya viene la firma del encargado de hacer esta respuesta. Nuevamente les dijeron aquí que no había. Y siempre, que no había información. Inclusive no nada más a nosotros, a Carlos y a mí, tú puedes buscar información porque está abierta la página de la Secretaría de la Defensa a conocer todos estos requerimientos. En paz descanse el capitán Franz Navarrete. Solicitó información, pero pues sí. casi estaba pidiendo hasta la marca de las llantas de los aviones y obviamente pues todas informaciones de seguridad nacional, y no le dieron nada, ¿no? Pero muchas personas, otros investigadores
Fernando J. Telles, varios solicitaron información y pues les respondían lo mismo, que no había ningún archivo de toda esta información, ¿no? Alfonso, vemos entonces que las autoridades gubernamentales, las militares, de la Marina están informadas sobre el tema de los ovnis, de los no identificados. ¿Por qué no hay esa apertura? ¿Qué es lo que realmente falta? Vimos que tenemos 2 audiencias públicas en la Cámara de Diputados impulsadas por el periodista Jaime Maussan, que fue con todo, les habló, les dijo la importancia. El partido Morena, a través de los diputados, abrió la puerta para que se abordara por primera vez en México esa temática ante esta tribuna tan importante para los mexicanos. ¿Realmente sirvió? Pues yo creo que sí, porque pues se tocó la puerta, ¿no? Inclusive hubo una sesión antes con otra... Con IMIX. Así es, que también estuvo muy interesante lo que se dijo ahí. Y pues hubo otra, fue la primera apertura, porque después fueron estas dos más. Sí, es cierto, tienen razón. Sí, la primera fue una conferencia que se dio por parte del Centro de Estudios IMIX. Que y ahí presentaron precisamente... A que hablaron de ovnis. Sí, se presentaron fotografías, se presentaron documentación oficial también como la de referida. Pero pues habrá, no sé, alguna ley que prohíba. Ya ves, en Estados Unidos todo iba sobre rieles y también el mismo expresidente... ¿cómo se llama? El que quiere ser ahorita, que fue presidente antes que Biden. Donald Trump. Donald Trump, él firmó un decreto para que pues se dieran a conocer, y la Central de Inteligencia dio a conocer sus es que realmente con Donald Trump fue que se destapa todo, ¿no? Y estuvo abierto a que se diera a conocer, y fue la única agencia que dio a conocer sus archivos, porque la Fuerza Aérea Norteamericana siempre dijo que no, que ellos no iban a aflojar nada de lo que tenían. Incluso hace 6 meses hubo una intercepción ovni sobre California por parte de un avión F-22 de la Fuerza Aérea, y todo se mantiene en secreto. Dijeron que no iban a dar ya más información ni videos. Dijeron que tenían 122 videos, pero que eran de clasificación de los Estados Unidos. Y como esto tienen... estaba viendo hace rato un documental del famoso caso de la noche de los ovnis en Brasil, volviendo a los casos de ovnis y aviones, en el cual, pues ahí no sabemos por qué, pero hablaron abiertamente las autoridades brasileñas. Habló el jefe de la Fuerza Aérea brasileña y pues relató que efectivamente el 21 de mayo de 1986, 5 aviones de la Fuerza Aérea de Brasil, 2 F-5 y 3 F-103, trataron de interceptar 21 ovnis en todo el espacio aéreo de Brasil y no consiguieron nada. También se desclasificó después el famoso caso de Alfonso Santamaría con la intercepción Oscar Santamaría. allá en Perú, en La Joya, con un tanque volador, un Sukhoi 22, un avión que pues es prácticamente una arma letal para cualquier tipo de avión, y que pues se desclasificó toda la información que sabemos se dio a conocer primero en Estados Unidos, ¿no? Claro, exacto. Alfonso, ¿ante qué estamos realmente si vemos que las autoridades gubernamentales y militares están muy al pendiente de estos Siempre artefactos? Lo han estado desde... Pues prácticamente tú recordarás a uno de los pilotos, Freiburg creo que se llama el apellido, que refirió al famoso caso, si tú recordarás, del ovni caído en Italia en 1933 y que lo recuperaron las tropas de Benito Mussolini. O sea, imagínate, desde los años 30. Aquí, regresando a lo de los ovnis y los aviones, nos tocó investigar un caso de un piloto de la Fuerza Aérea Nacional, en ese tiempo le decían, de un accidente que tuvo con su avión Corsario y su copiloto. Ellos despegaron del aeropuerto de Balbuena, porque en ese tiempo no existía el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Iban a realizar un vuelo sobre la ciudad, que la ciudad llegaba más o menos, para que te des una idea, sí, a lo que es calzada de la Viga, hacia el norte, en la zona donde está Lecumberri. O sea, era una ciudad muy pequeña. Muy chiquita. El avión empieza a descender y le contó esto a su hijo antes de morir, porque él estuvo involucrado en otros 3 casos ovni posteriormente, que volteó hacia arriba y vio que tenía un objeto en forma de platillo, como de platino, le relató un objeto muy brillante. Y de plano el avión se murió, no lo pudieron echar a andar la hélice, y se estrelló contra una arboleda
donde pensamos con otro historiador que también me dio referencias más o menos dónde se pudo haber estrellado, donde está ahorita San Lázaro. Ya. Hay una zona ahí arbolada que posiblemente ahí se estrelló. El capitán sobrevivió, lo tuvieron, ahora sí que como el hombre nuclear, volverlo a rearmar. Lo reconstruyeron todo. Sí, porque estuvo tremendo, sufrió fracturas de brazos, de piernas, parece que también en el cráneo, y su copiloto no sobrevivió. Y posteriormente, cuando presentamos el libro de los ovnis y la aviación mexicana, se nos acerca que era capitán piloto aviador también, y nos relata que su papá había estado en este caso. Yo me voy a la hemeroteca y efectivamente encuentro la información del choque, más no así de la información de que supuestamente los había derribado un plato volador. Y él siguió volando en el SCOP, que era la Secretaría de Obras Públicas de México, y despegaron del aeropuerto de aquí de la Ciudad de México en 1950 a tratar de interceptar un platillo volador sobre el Nevado de Toluca, y aparece en primera plana del Universal Gráfico. Sería bueno que buscaras allí en los periódicos de marzo del 50, luego te paso bien la fecha para que lo busques, porque sí, salió en primera plana, inclusive una fotografía que sacaron ellos del objeto. Y después se vio involucrado en otro encuentro ovni con un DC-3 en Oaxaca y otro en Acapulco. Y fue pues prácticamente un piloto aviador que le tocaron 4 incidentes muy fuertes con los ovnis, ¿no? ¿Qué cosas? Por eso te preguntaba, Alfonso, ¿ante qué estamos? ¿Realmente estamos ante una inteligencia no humana o estamos ante ante experimentos de nuevos armamentos, nuevos medios de transporte? Pues mira, yo lo que creo, como lo dijo Rafael Pacheco, bueno, el extraterrestre que habló, porque indudablemente fue un extraterrestre el que habló por medio de él, que hay muchos tipos de seres en el universo, que todos se asemejan al cuerpo humano, con cabeza, brazos, piernas, pero que unos vienen pues de otros planetas, otros vienen de otras galaxias, otros vienen de dimensiones paralelas. Creo yo que también vienen del futuro estos seres, y que siempre han interactuado con los seres humanos. Si tú te vas a la historia de la aviación mundial, hay una recopilación, yo creo que es la más grande que se hizo hasta el año 2000, de Dominique Feuerstein, se llamaba historiador, que prácticamente desde los primeros aviones ya se tenían encuentros. Ahí está la famosa historia de Lindbergh, que viniendo a América también tuvo oportunidad en el Triángulo de las Bermudas de ver unas luces muy raras. Están los avistamientos de Cristóbal Colón, que también hay avistamientos de luces muy raras, de Pedro de Alvarado, que cuando llegó a Veracruz, tú lo puedes leer en su relato, también refiere que vieron unas esferas de luz muy brillantes que fueron y se colocaron arriba de lo que era la Veracruz. O sea, siempre han estado presentes, siempre ha habido esta vigilancia de muchas inteligencias extraterrestres a la Tierra, porque recordarás los relatos de los que se los han llevado, de Travis Walton, de Betty Barney Hill. O sea, son diferentes los tipos de humanoides, ¿no? Claro, exacto. Alfonso, si vemos que hay ya un ejército, una marina, el cuerpo diplomático sensibilizado con el tema de los ovnis, ¿qué faltaría entonces para que haya un reconocimiento oficial por parte de alguna autoridad, de cualquier parte del mundo, no necesariamente de Estados Unidos o de México? Pues yo pienso que la mejor disposición, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que lo atacaban de todas partes, pero que pues le dio luz verde, ¿no? Pues a que se desclasificara mucha de esta información. Por ejemplo, en el caso de los archivos del FBI también, recordarás que él también permitió que se dieran a conocer muchísimos documentos del caso del magnicidio del presidente John F. Kennedy, ¿no? Ha sido, yo creo que de los presidentes, bueno, todos en su tiempo, en Estados Unidos estoy hablando, han desclasificado paquetes de información, ¿no? Claro. Recordamos al famoso presidente Jimmy Carter, ¿no? Que está a punto de cumplir 100 años, que pues efectivamente él vio un ovni allá en 1973 y hizo su reporte para el grupo de la APRO, de Cora Lorenzen y su esposo Lorenzen, no recuerdo su nombre ahorita.
Y, por ejemplo, Bill Clinton también hubo desclasificación de información OVNI. Se dice que Richard Nixon también era un asiduo creyente y tenía una biblioteca muy grande de libros de ovnis. John F. Kennedy, no se diga, él solicitó la información una semana antes de todo lo que tuvieran de ovnis, y se dice que él, junto con Jackie Kennedy y con escoltas del servicio secreto, vieron una esfera que bajó cuando ellos estaban en una lancha en uno de estos lagos. Alucinante todo lo que tienes de información. ¿Qué es esto? Platícanos. Pues es el segundo libro que pues he tratado de investigar. Son muchísimos reportes de pilotos, de controladores aéreos, de personal de tierra, de personal de sobrecargos, pilotos militares en todo el mundo, de casos de encuentros de ovnis con aviones. Por ejemplo, este de 1957, este me lo relató el maestro, ahorita te digo cómo se llamaba, Roberto Andrade, que era muy amigo de don Pedro Ferriz. Y él, en uno de estos desayunos que hacía, no sé si tú llegaste a ir en alguna ocasión. No, a ninguno fui, pero sí estaba enterado de esos desayunos. Don Pedro me presentaba con muchos de sus amigos y muchos me relataron sus historias. Por ejemplo, en este caso de 1957, el maestro Andrade pues relataba precisamente que en un viaje que hizo a Nueva York a bordo de un avión Super Constellation de Air France, pues se les pegó volando sobre el vaso de Texcoco un objeto, y este es el dibujo que me hizo el desaparecido maestro. Ándale, vea nada más. Y como estos, pues aquí te presento pues casos en México, casos en Pero Europa. esto será un nuevo libro, Alfonso. Sí, este prácticamente es el Encuentros de ovnis con aviones número 2, porque recordarás que yo hice el primero para Mina Editores, y pues recabando en mis archivos pues encontré muchísimos reportes más. Mira nada más, cuánta información tienes ahí. Y es relatos de compañeros que me dieron, mucha información que se publicó en los años 60, 70, y que pues es ahorita pues el libro que primero Dios espero sacar después del libro que estoy haciendo con Carlos Guzmán de ovnis estrellados en México, ¿no? Claro. Creo que uno de los casos hay dos casos que yo considero muy importantes en la República Mexicana, Alfonso. Uno de ellos, lo mencionabas, Rafael Pacheco Pérez, con esa historia de ese extraterrestre que habla y nos dice el bástele saber, ¿no? Platícanos, ¿en qué consiste esa experiencia? Bueno, ese caso sucedió en 1976, creo que fue en junio. Este piloto tenía 10 horas de vuelo, era un estudiante, no tenía en sí todavía la capacidad para hacer vuelos largos, y él despegaba inclusive todavía si tú vas al aeropuerto, en la Terminal 2 entrando como si fueras al hangar de Magni Charters, del lado derecho, después de el cuarto escalón de la Fuerza Aérea, todavía se ven ahí los hangares que era la Escuela México. Él despegó de allí, de la Escuela México, hacia las 11 de la mañana, tenía que realizar operaciones de toque y despegue en el vaso de Texcoco, que en aquel tiempo pues no estaba poblado, estaba todavía pues con grandes zonas deshabitadas. Y resulta que hacia las 11:30 de la mañana el controlador aéreo pierde toda la comunicación, y pues se comunican con la Escuela México, le digo, oye, que no tenemos respuesta del estudiante Rafael Pacheco. Tenía un número, no recuerdo ahorita el número. Sí. Y pues empiezan a buscarlo, mandan avionetas de la Escuela México, preguntan a los que están en el vaso de Texcoco, y dicen, no, pues aquí no vimos nada. Entonces, en su relato, Rafael Pacheco dice que él sintió mucho sueño y sintió como que se lo estuvieran jalando hacia atrás. Me imagino yo que con alguna fuerza magnética o algún tipo de esto se lo jalaron con toda la avioneta y lo introdujeron a la nave extraterrestre, porque a una hora después de eso aparece él en Acapulco y empieza a hablar con Carlos de Crechi, si mal no recuerdo. Era el controlador allá en Acapulco, y le empieza a hablar en alemán, le habla en inglés y le responde el supuesto extraterrestre.
y le dice que están utilizando al estudiante para lanzar un mensaje hacia la humanidad, y es el famoso mensaje de que están destruyendo su planeta, de que son una raza muy destructiva. Claro, si te parece, vamos a escucharlo. Ponga atención usted que nos sintoniza en estos momentos aquí en este podcast. Ponga atención porque es un audio que le dio la vuelta al mundo, Alfonso, y es un audio muy importante. Vamos a escucharlo. El piloto de estado hipnótico a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Esta es su voz. Él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. No importaba mucho quiénes somos, de dónde venimos. Más deben saber lo que somos ustedes, habitantes de este universo hacia el cual pertenecen. Nuestro planeta está varios luz de ustedes. Pero esto lo vuelvo a repetir, tal vez me parezca demasiado confuso. Únicamente pasen a saber esto y de qué planeta somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales. Háganles únicamente saber lo que no están ustedes solos en el universo y que vemos otras razas que estamos alejados de ustedes, pero les estamos observando. Alfonso, nos damos cuenta que esto es increíble. Una voz, Robotoide. exacto, así muy robotizada, una voz muy clara. Bástele saber que ustedes se parecen a nosotros. Sí, porque el controlador le pregunta, ¿y ustedes dónde están? Pues estamos arriba de Acapulco, pero ustedes no nos pueden ver porque podemos hacer que la nave se vea de color azul como el cielo o que se vea como una nube. Pero es impresionante todo lo que le dice. Claro, ya lo escuchamos aquí, Alfonso. El bástele saber. Yo, a través de contárselo a la gente, hicimos una sección aquí, precisamente en el canal, que se llama Bástele saber, que era donde yo platicaba muchas anécdotas que he vivido dentro de la investigación y divulgación. El nombre Bolívolo también salió de... Exactamente. Y fíjate que a mí me llama la atención, porque vemos que es, y como ellos dicen en esa voz, nosotros estamos utilizando a este humano como un micrófono. Sus medios de comunicación son muy anticuados, dicen, muy anteriores, muy... Es increíble eso. ¿Se tiene antecedentes en algún otro país que haya algo parecido a esto? Bueno, no. Bueno, en ese tiempo de los 70s nos llamó mucho la atención de que pues tuvo el caso de Carlos Antonio de los Santos en 75, en 76, el caso de Rafael Pacheco, y hubo otro caso en Colombia de que este piloto se quedó ciego y tuvieron que ir a ayudarlo a otros pilotos de su escuela. Estuvo el caso de Frederick Valentich, que se perdió con todo y avioneta. Hubo otro caso en Asunción, Paraguay, que lo investigó este amigo Ronald Meidana, que es el más famoso investigador de allá. Hubo otro caso que dio a conocer Fabio Serpa. Hubo otro caso en Colombia que también una periodista investigó. O sea, como que en los años 70 a este tipo de extraterrestres les gustó abducir avionetas y pilotos. ¿Hay alguna explicación? No lo sabemos. Tal vez por el mensaje ese que mandaron, porque que yo recuerde no hubo ningún otro mensaje así parecido. Y lo que avala en el caso de Rafael Pacheco y de Carlos Antonio de los Santos es que hay documentación oficial, están las actas que gracias a nuestro amigo de Guadalajara, J. Telles. Fernando J. Telles, sí. Él en ese tiempo, imagínate, pidió la documentación y se la dieron, le dieron copia, increíble. Claro, ahorita lo estás viendo, se pide información y no te da nada. Y en ese tiempo abiertamente dieron a conocer. Inclusive hace poco tengo entendido que Jaime Maussan solicitó
al CENEAM, lo que era antes Radioaeronáutica Mexicana, lo que tuvieran en sus archivos, y le dieron precisamente la transcripción de la plática entre Carlos Antonio de los Santos y el Centro de Control México. Claro. Tenemos este caso, que es impactante por donde tú lo veas. ¿Qué sucedió? Hay otro caso ahorita que me estás diciendo. Mira, ¿parecido? Sí, este caso me lo relató un piloto. Él ya se retiró, él era piloto comercial de Boeing 737, la empresa donde fuimos, para no decir nombres porque todavía existe, donde hiciste el reportaje. Este capitán, una vez yo estaba haciendo la pernocta nocturna, que me preguntabas que hace un técnico en aviación. Hacemos todo el chequeo del avión para que esté volable al día siguiente. Y estaba este capitán y le dije, oiga, capitán, ¿usted ha tenido avistamiento de ovnis o de pues algo raro que le haya pasado volando? Y me dice, mira, volando en la aviación comercial no, pero yo era piloto de T-33 de la Fuerza Aérea Mexicana. Estos eran los famosos jets de combate de los años 60 que llegaron. En 1961 llegaron 15, esos fueron comprados por el entonces presidente Adolfo López Mateos, y que prácticamente es el avión que más tuvo la Fuerza Aérea. Tuvieron como 60 aviones de ese tipo. Le llegaron a comprar toda la reserva aérea de la Fuerza Aérea de Texas y estuvo en servicio en México. Y me comentó el capitán, dice, una vez salimos 2 T-33 de Santa Lucía, nos dirigimos a Puebla, y como ahí hay unas zonas muy grandes de llanos, ahí puedes volar libremente, ¿no? Estos aviones no eran supersónicos, eran subsónicos. Y me dice, íbamos volando mi compañero y yo, era el piloto, el copiloto, y igual el piloto y copiloto del otro T-33, dice. Y en un momento dado yo sentí que algo o alguien tomó el control de mi avión y me bajó a una maniobra muy abrupta y empezó a volar casi al ras del piso. Empezó a efectuar alabeos y cabeceos, estos movimientos hacia un lado y hacia otro. Se empezaba a elevar y a bajar. Y su compañero del otro T-33 le preguntó, oiga, capitán, ¿qué le pasa? ¿Por qué está volando de esa forma? Y le dijo el capitán, yo no estoy moviendo el avión, no sé, alguien lo está moviendo. Llegó el momento en que ya pasaron, no sé, dos o 3 minutos, y ya pudo el capitán controlar su T-33 y empezaron a volar recto y nivelado. Se dirigieron a la base de Santa Lucía. Eso sí, no me dijo si siguieron algún informe, que yo creo que no, porque pues en ese tiempo sí era muy restringido, y más si eras piloto militar, ¿no? Imagínate. Y como claro. Esos casos, otro capitán de T-33 igual, despegando de Santa Lucía para un desfile del 16 de septiembre, iba una pareja de T-33, igual se les metió una esfera en medio. Y cuando llegaron después del desfile, quisieron hacer una declaración, les dijeron, ni le muevan ni hablen de eso y olviden lo que pasó. Otro compañero también me relató que una vez pusieron unas cámaras en un avión de estos de vigilancia, y cuando regresaron vieron el video y vieron que llevaban esferas a los lados. Pero lo que me preguntas, pues es otro caso que recuerdo yo, de que pues ese avión, alguien o algo tomó el control para volarlo, ¿no? Claro. Los años 70. Y eso sería, sí, yo creo que como en el 71 o 72, porque este capitán ya era un capitán de edad. Ya. Tenemos que la década de los 70 también es conocida, Alfonso, más allá de esto que nos acabas de mencionar, del encuentro de avionetas o aviones o en general, gente que va volando con estos objetos anómalos, también de aterrizajes. 65, 70, vemos que hay muchos casos, mucha casuística en México de ovnis que aterrizaron, que incluso veían a los extraterrestres o a los tripulantes que bajaban de esos artefactos. Sí, hubo muchos casos. En el 65 pues está bueno, desde antes el caso de ¿cómo se llamaba? Villanueva, que según unos pequeños astronautas de otro mundo lo subieron a su plato volador y lo llevaron a Venus, que inclusive hasta escribió un libro, pero pues quién sabe, después este señor se desdijo de lo que había dicho, pero pues está ahí el informe. Está el famoso caso del aterrizaje del platillo volador en Zacatenco en 1965. El de Yago Piago, sí, ¿no? Yago Rodríguez, que Carlos Guzmán tuvo oportunidad de hablar con uno de ellos. Y luego hubo otro caso también en el 65 de los
estudiantes de la Ibero que se fueron hacia la carretera a Cuernavaca y vieron un plato volador aterrizado cerca de donde está la Pera, la curva esta, y que los subieron y se los llevaron. Es otra historia muy, muy interesante. Están en Contactos Extraterrestres, en esa revista que cubrió casi una década, pues hay muchos reportes también de aterrizajes en Cocula, de unos maestros que vieron un pequeño ser que estaba haciendo un hoyo junto a un plato volador. Y uno de primera mano que me tocó a mí investigar fue de un inspector aeronáutico, Alejandro Martiradoni, que él me contó, estando él trabajando en la base de aviación aquí en México, le llamaron de la escuela de su hijo que tenía que ir de urgencia. Él pensó que pues, le había pasado un accidente a su hijo, se dirige a la escuela y cuando llega dice que ve patrullas y ambulancias afuera de la escuela y dice, uy, pues ¿qué pasó? Entonces ya le dan acceso, se lleva a su hijo a su casa y le relata, bueno, a ver, dime qué pasó. Dice, es que bajó un platillo volador en la patio de la escuela y bajaron 2 seres como de 2 metros, vestidos de negro con unas franjas anaranjadas en los brazos. Y es casi exacto como el caso de Vorozhnev, allá de los gigantes esos que bajaron en Rusia. ¿El de Voronezh? En 1989, si mal no recuerdo. Es exactamente el mismo caso, porque dice que uno de los niños, porque se aterraron, todos los niños se metieron en un salón y tenían pánico, estaban gritando, los maestros tratando de calmarlos. Y estos 2 seres inspeccionando uno de ellos inspeccionando el patio de la escuela y otro arriba del platillo que tenía como un domo, y lo vieron perfectamente los niños. Eso le platicó su hijo a este inspector. Y de ahí, pues, el objeto, el ser este se sube al platillo y se van, pero están todos en shock, gritando. Es cuando piden las ambulancias y las patrullas, se hace este relajo allá afuera de la escuela, y a mí me lo platicó de primera mano. Y hace poco quise contactarlo, pero desgraciadamente ya su teléfono no era el mismo. Ya no. Para revivir y que me dijera exactamente, porque él me dijo que era una escuela allí en la Aragón. Me imagino que ha de ser cerca de donde está la aduana, porque por ahí estaba la base aérea, ¿no? Alfonso, nos damos cuenta que hay una cantidad impresionante de avistamientos, de ovnis, de encuentros de aviones con estos objetos voladores no identificados. Es decir, México tiene una casuística muy rica. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Falta divulgación? ¿Falta investigación? ¿O qué es lo que falta para que se dé a conocer tanto caso que tenemos? Bueno, es que pues a lo largo de la historia, pues personas como tú que te has investigado muchísima información y has dado a conocer muchísima información. En su tiempo Ana Luisa así también dio muchísima información de las investigaciones que hizo. Carlos Guzmán ni se diga, Paco Domínguez, J. Telles, este señor de allá de San Luis Potosí, los 2 que viven allá. Sí, Andrés Jaspersen. Jaspersen, que todavía está vivo, tiene Sí, no sé, como no. 90 años de tener. Y también el otro querido amigo, ay, se me fue el nombre, que nos acompaña siempre en los eventos, Rubén Manrique. Rubén Manrique, como Rubén él Manrique. también ha dado mucha información. En su tiempo, pues, cuando escribían en la revista de Contactos Extraterrestres, este señor que estábamos hablando ahorita, el que recuperó los pedazos de OVNI, ahí se me va ahorita, ¿no? Chavarría, Héctor Chavarría. Ah, cómo no, claro, Héctor, también muy Héctor, importante. el que estaba en TV Azteca, que también fueron allá a buscar el OVNI que se cayó en Puebla. Pablo Latapí, Latapí. que actualmente, bueno, conduce uno de los noticiarios allá en Guadalajara, por parte de TV Azteca. Sí, don Pedro Ferriz, pues ni se diga, dio a conocer aquel famoso caso de las legumbres gigantes en Guanajuato. Don Pedro aparecía misteriosamente en lugares donde había avistamiento de ovnis. Él, Pero aparecía misteriosamente o formaba parte del gobierno. Pues que oiga, don Pedro, se cayó esto, váyase para allá. Se dice que don Pedro pues era parte de un equipo del gobierno, ¿no? Porque esta es otra primicia para tu programa. Misteriosamente, don Pedro Ferriz apareció en Chihuahua cuando fue lo del caso de Coyame. ¿En qué consistió ese caso? Él fue a dar, bueno, el de Coyame es el que habíamos hablado hace poco, de
un ovni que choca con una avioneta, caen, llegan militares norteamericanos, parece hubo un enfrentamiento con los mexicanos y se los llevan el plato volador. Pero curiosamente don Pedro Ferriz fue a dar a Chihuahua en esos días unas conferencias del tema ovni. O sea, dices... Curiosamente. Ya son cinco curiosidades, ¿no? Son muchas coincidencias, ¿no? O sea, de que hubo algo. ¿Será así? Y aún así hay investigadores, ¿no? O sea, para no decir nombres, que niegan lo del caso Puebla, niegan lo de Coyame. Ellos solamente hablan del caso Roswell. O sea, para decirse investigador tienes que estar muchas horas y ir a los lugares. Yo antes era de los que iban, por ejemplo, me tocó con Jorge Díaz, que era un chavo muy entusiasta. Fuimos a hacer la investigación del famoso ovni gigantesco ese que bajó en 1991 allá en el Cerro del Tenayo. Este cerro está llegando a Meca Meca, es donde está la curva. Es un cerro que parece cajete. Fuimos a hacer la investigación, hablamos con los campesinos y nos dijeron, efectivamente, aquí bajó un objeto, por lo que me describieron era del tamaño del Estadio Azteca, imagínate. Ándale. Así de ese tamaño. De ese tamaño, enorme. Y lanzaba luces y ellos quisieron subir, pero les dio miedo, ¿no? A lo desconocido, ¿no? Y no es recomendable que cuando bajen estos objetos pues te acerques porque pues pueden irradiar. Claro, no sabes ante qué te estás enfrentando. Inclusive realmente, ¿no? En las declaraciones de los pilotos de la Marina se dice que tuvieron alteraciones cerebrales, ¿no? Por una fuerza pues no identificada. Pero volviendo un poco a lo de don Pedro Ferriz, era impresionante, o sea, lo que platicabas con él y sabía muchas cosas. Don Pedro se fue con muchos misterios guardados a la tumba, ¿no? Él, por ejemplo, pues estuvo con presidentes desde prácticamente, hace poco estaba viendo una entrevista con el licenciado Jacobo Zabludowski, a quien también tuve oportunidad de conocer, una persona muy amable, y me quedé yo con las ganas de preguntarle si creía en los ovnis. Y posteriormente me dijeron que no, que él era escéptico. Con esa famosa, tú recordarás, no sé si te acuerdas por la edad que tienes, que transmitían los lanzamientos de las misiones Apolo. Era increíble ese tiempo. No me tocaron en vivo, pero sí he visto lo que quedó grabado, ¿no? En esas. Porque hablaban don Pedro Ferriz. Nada más imagínate qué personajes. Hablaba don Pedro Ferriz, hablaba Jacobo Zabludowski, hablaba el licenciado Miguel Alemán, que en su tiempo también él escribió un libro de lo que ovnis? Está ahorita, no tanto de ovnis, sino de las leyes del espacio aéreo. Desde ese tiempo ya tenía él idea. Y hay un capítulo donde habla precisamente de los platillos voladores, porque en ese tiempo no se conocía el tema ovni. Pero regresando a esto, imagínate cómo describían Zabludowski, Ferriz y Alemán los lanzamientos del Apolo. Inclusive hay esas grabaciones las tiene Paco Domínguez, ojalá y nos las preste para pasarlas. Ojalá. De cuando despega la misión Apolo 10, es impresionante, se oye el cohete cómo va reventando el aire y la emoción con la que están describiendo Miguel Alemán, don Pedro Ferriz y Jacobo Zabludowski, ¿no? Claro, desde luego. Otro de los casos, para ir cerrando esta conversación, Carlos Antonio de los Santos Montiel. Es un caso increíble, Alfonso Salazar. Pues sí, como te digo, fue un caso que llamó la atención hasta del mismo presidente Gerald Ford en su tiempo y que mandó a investigar al doctor Allen Heine, que era el padre de la ufología norteamericana, un caso que pues despega en Zihuatanejo. Esto fue el 3 de mayo de 1975. Sí. Y apareció, fíjate, como una nota así en el Ovaciones, una nota perdida. Ayer cerraron el aeropuerto por un piloto que no pudo aterrizar. Y describía el piloto Carlos Antonio de los Santos, al tener fallas en su avioneta, tuvo que aterrizar en el Pasto y se cerró el aeropuerto. Pero al otro día viene el boom. Como decía el encabezado, piloto y avioneta magnetizados por 3 ovnis. Y ahí se suelta todo la historia de que él venía de Zihuatanejo, volando en la laguna de acá de Morelos, no recuerdo ahorita el nombre. Se le pegan 3 objetos. Bueno, él voltea y ve un plato volador negro del lado izquierdo, voltea a la derecha, viene otro plato volador y ve otro de frente que se le viene y le pega en la parte inferior de la avioneta. Y pues él pierde totalmente el control de la avioneta.
Dice que empiezan a subir, y es cuando a él le entra la ansiedad y empieza a reportarse. Centro México del Extra Bravo, Extra Alfa, Unión, Mayday, Mayday. Empieza a hacer las llamadas de auxilio. Le responden en el centro de control. ¿Qué es lo que le pasa? Pues que tengo 3 objetos voladores. Inclusive existe la grabación, que es impresionante ahí escuchar a Carlos Antonio de los Santos cómo dice: son 3 objetos voladores no identificados que vienen volando alrededor de mí, no tengo control de la avioneta, ¿qué hago? Y pues el controlador lo empieza a calmar, y en ese momento está por despegar un avión Learjet del gobierno de México, de la Secretaría de Agricultura. Era el piloto, le decían el Charro, él fue el primer piloto de Learjet en México, y le dicen del centro de control: por favor, cuando despegue, dé la vuelta y diríjase hacia el sur y díganos si ve a una avioneta que viene con problemas. Y efectivamente despega, pues era un jet. ¿Qué te gusta? En 3 minutos estaba volando sobre la zona donde venía Carlos Antonio en sentido contrario, y le dice: sí, efectivamente veo a la avioneta y veo que trae 2 objetos negros en forma de plato arriba de las alas. Y le dicen: ok, entendido. Él continúa con su vuelo, que era un vuelo del gobierno, y pues sigue toda esta historia de que pues no puede tener el control Carlos Antonio, y empieza a descender, y en la zona, bueno, los objetos hacen que descienda la avioneta, es cuando ya empieza él a tomar control, y en la zona de Tequesquitengo fue donde primero lo abordaron estos objetos, y en la zona del Estadio Azteca los 2 objetos se van hacia la zona de los volcanes. Hasta ahí, pues la historia dice, es increíble. Él, después de 5 intentos, logra manualmente bajar el tren de aterrizaje, aterriza en la zona de Pasto, y ya llegan todos los equipos de emergencia, porque para esto se cerró casi 1 hora el aeropuerto de México. Nunca en México se había cerrado por ovnis, ¿no? En Claro. China tengo entendido que sí se cerraron varios aeropuertos. Llegan, se lo llevan en una ambulancia, lo llevan a la comandancia del aeropuerto de México, y allí pues lo empiezan a revisar porque piensan que viene drogado, viene tomado. Se dan cuenta de que viene en perfecto estado de anímico, y redactan una acta de hechos, y pues es cuando le quieren retirar su licencia, pero lo que lo salvó fue que hicieron un acta también los controladores aéreos de hechos, y allí ellos afirman de que sobre la zona del Estadio Azteca 2 tráficos desconocidos se alejan de la avioneta y se van hacia la zona de los volcanes a una velocidad calculada por los controladores aéreos en 28,000 kilómetros. Ándale, 28,000 kilómetros. Y estamos Alfonso hablando de Salazar. 1975, y ahorita en 2024 no hay ningún avión que esté en 0 y adquiere esa velocidad, ¿no? Y eso fue lo que salvó a Carlos Antonio de los Santos de perder su licencia de piloto. Él siguió después volando sin ningún problema hasta que, pues desgraciadamente en la aviación, cuando tienes ya algún problema auditivo o de vista, pues ya no te vuelven a resellar tu licencia, ¿no? Ya, Pero todo eso cambia, ¿no? Eso es Desde a luego. grandes rasgos la historia de Carlos Antonio de los Santos, te digo, y también fue un boom en el mundo y en México porque se publicó en todos los periódicos. Si tú te vas a la hemeroteca y buscas 3 de mayo de 1975 y revisas todos los periódicos después de eso, ahí vienen las declaraciones de Carlos Antonio de los Santos, viene el famoso caso de que lo interceptan los hombres de negro, vienen las pláticas con don Pedro Ferriz, y pues es un casazazo, como dices, ¿no? Y se dio a conocer en uno de los libros de don Pedro Ferriz. Ahí relata toda esta increíble historia, ¿no? Claro, desde luego, son casos increíbles, Alfonso, son casos que siempre nos llevan a la reflexión. ¿Con qué te quedas dentro de todo este aspecto que has investigado, que has estudiado y que has divulgado? ¿Con qué te quedas? Pues con la satisfacción de que encontré muchísima información perdida en las hemerotecas, casos que se tenían olvidados. Por ejemplo, ahorita el caso ese del avión de Aviateca que venía hacia la Ciudad de México y que sobre Oaxaca se encontró con un objeto, haz de cuenta como un cono de nieve,
con su bola de nieve arriba, nada más que la bola era de color rojo y lo demás era color plateado, y estuvieron a punto de colisionar con el DC-6 de Aviateca. Llega el aviador aquí a México, levanta un acta de hechos en la comandancia del aeropuerto y se enteran los periodistas que siempre estaban ahí, pues cazando la noticia de que si llegaba algún artista del extranjero o algún político famoso, y se enteran del famoso caso del avión de Aviateca, y después quisieron quitarle el mérito, decir que era un globo de los que mandaban la autoridad aeronáutica, y pues vieron que no, que ni correspondía a la descripción del objeto que vieron. Don Pedro Ferriz se entera del caso y habla con los directores de Aviateca y les pide que se quede el comandante Samayoa para que lo entreviste en su noticiario de General Motors, y pues es un relato impresionante. O sea, rescatar casos como esos que nadie conocía y que, pues gracias a estar horas y horas y horas ahí en la hemeroteca, pues se logran rescatar y darlas a conocer, por ejemplo, en tu programa, en otros programas de televisión, y pues imprimirlo en libros, ¿no? Claro, sobre todo la difusión, Alfonso Salazar. Así es, dar a conocer esto porque es, pues mira, yo te puedo decir que México es uno de los países que tiene su historia OVNI documentada casi al 100%, ¿no? Sí nos faltará, no sé, para las nuevas generaciones que vienen, que revisen de 1900 a 1949, ahí sí no hemos revisado muchos datos, pero debe de haber informaciones ahí perdidas, ¿no? Alfonso, nos damos cuenta entonces que tenemos una casuística muy rica, que falta mucho por investigar, que falta desde luego el interés de los gobiernos para involucrarse al 100% y de una manera abierta reconocer el tema de los ovnis. Sí, indudablemente. Mira, aquí se dio un gran paso con esas 3 sesiones allá en el Congreso, porque nunca había pasado. Don Pedro Ferriz en alguna ocasión me comentó que lo había hecho, pero con el sindicato de pilotos, pero nunca se dio a conocer. Pero pues hay países, como recordarás, en 1977 Francia con su equipo del Japan dieron a conocer todos sus archivos OVNI. Un año antes, en 76, España con Juan José Benítez, que dio a conocer los archivos de la Fuerza Aérea de España. Posteriormente Uruguay con el CRIDOVNI, Perú con su oficina de investigación. O sea, si hay países, Chile, no se diga, con el famoso grupo que yo les mandé un caso mexicano y me respondieron que lo iban a incluir en sus archivos. No recuerdo cómo, el CEFA se llama allá en Chile. Ah, sí, cómo no. Que pues hablan abiertamente, o como Brasil, que pues tanto estuvo nuestro amigo desaparecido Ademar Llevaer tocando las puertas, que se las abrieron y que le dijeron, pues véngase con un tráiler porque le vamos a dar 7 toneladas de Exacto, documentos. Imagínense. Yo creo que si pasara en México ese día, pues me vuelvo locos de la felicidad, ¿no? Pues desde luego, imagino. Todos, yo me imagino, Claro. ¿no? Qué interesante. Pues ahí está. Alfonso, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este podcast, donde la gente puede entrar en comunicación contigo. Bueno, me pueden buscar directamente en mi página de Facebook como Alfonso Salazar, ahí estoy en un fondo azul y amarillo. Y en Instagram, que casi no entro, pero también me llegan ahí muchas fotografías y reportes. Ahí me pueden buscar directamente. Perfecto. Alfonso, pues muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, estar aquí con nosotros y conversar con toda la gente que nos mira desde diversas partes del mundo. Pues un saludo a todas las personas que nos ven, y pues qué bueno que se interesan por la información de México, porque yo creo que nos podemos pasar aquí hasta la madrugada, hasta las 6 de la mañana, y no acabamos, porque es un país tan grande. Ahorita que decías eso, el aeropuerto también es un lugar lleno de historias de duendes, de historias de fantasmas. A mí me tocó en 2 ocasiones algunos incidentes paranormales. Ándale, ¿también existe eso? Sí, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después nos tendrás que hablar sobre eso. ¿Apariciones de fantasmas, duendes? Sí, en la base donde tú estuviste, en otra base muy grande. Hay, por ejemplo, avistamiento de seres raros. Una vez unos capitanes de Aeroméxico vieron lo que ellos describieron como un hombre lobo
que estaba parado. Los Aeroméxicos son conocidos porque entran como los microbuses, a toda velocidad dan la vuelta y entran a la plataforma. Y le relataron a un controlador aéreo, a Enrique Colbeck, que le mandaron su saludo, Claro. que también él ha dado mucha información, que le dijeron, pues o nos crea o no nos crea, ahorita vimos un como hombre lobo que estaba aquí a un lado en el pasto parado ahí. Ya a mí me tocó ver en una ocasión, como a las 3 de la madrugada, en el hangar donde fuiste, vimos una jauría como de 50 perros que pasaron de Texcoco hacia la Ciudad de México. Y me dijo uno de los maestros ya viejos, dice, métete, cierra la puerta del avión. Son nahuales, me dijo. Pasan cosas muy raras en el aeropuerto de la Ciudad de México. Recordando que ahí se estrelló un gigantesco avión de ese-10 de Western Airlines en 1979. Y se dice que todavía por ahí andan deambulando las almas de los que se murieron en ese avionazo. Alfonso, tienes que regresar y nos tienes que platicar todas esas historias. Son alucinantes. Sí, nos ponemos de acuerdo. Y que no se habla mucho de ello. Mira, dentro del medio sí porque hay muchas... No, pero me refiero ya de manera pública. Pues no, es que cuando eres parte de la aviación, sí conoces secretos. ¿Hay un autocensura? ¿O directamente las empresas te dicen, no hables de eso? Bueno, a mí nunca, en ninguna de las empresas que trabajé, nunca me dijeron, oye, nada más me decían, con mucho cuidado no vas a decir el nombre de la empresa ni nada. Por eso ahorita yo me he abstenido porque hay empresas que sí son celosas de lo que pasa ahí, ¿no? Pero te puedo decir que si quieres... hacemos otro podcast y hablamos de todas esas historias, porque sí hay mucha historia de fantasmas, de duendes, de la zona donde están los aviones abandonados al final del cementerio de aviones, el famoso avión ese que se estrelló, el DC-10 de Western, que inclusive yo me acuerdo que fui de jovencito, tendría 13 años, o sea, lo que son las cosas de que no sabes, llegué y estaba el motor 2 con la cola del avión, y yo llegué y le quité todavía un cablecito rojo que estuvo por muchos años ahí en la casa, se perdió pero hoy cae un avión y luego cercan y no te dejan pasar, y llegan las autoridades, pero en aquel tiempo me tocó hacer eso. Ya. Y sí hay muchas historias, podemos hablar de los aparecidos de la Terminal 2, de la Terminal 1, de historias de lo que pasaba ahí desde los años 50, ¿no? Hay historias alucinantes de cuando vinieron los Blue Angels, el equipo acrobático de la Marina, y que hubo ovnis esa tarde, eso nos olvidó platicar, o sea, hay tanta historia. Pero bueno, han sido muchas décadas de trabajo, de estudio, de análisis. Sí, pues medio siglo, imagínate. Tremendo. A veces veo mis archivos y digo, qué bruto, ¿no? ¿Qué va a pasar con tus archivos cuando tú ya no estés aquí? Pues, híjoles, no sé, dárselos a mi hermano o cederlos a la UNAM, tal vez, porque hay gente que pues no valora, ¿no? Mucha de esa información. A veces en otro lugar cedí un archivo más o menos como de este tamaño, para no decir nombres en dónde, y después fue a buscarlo y ya no estaba, ya había desaparecido, se había perdido. O una de dos, o se lo llevó alguien que le interesó el tema, claro. Simplemente no lo metió al catálogo y ya, ¿no? Y era muchísima información. O a lo mejor lo tiraron, Alfonso, que puede ser también. No, yo creo que tal vez alguien que le interesó toda esa información se la llevó. Sí, porque era información de México, de otros países. Y en la hemeroteca de la UNAM he tratado de hacer otro archivo muy grande ahí para que haya información. Por ejemplo, ahí pueden encontrar el libro de los ovnis y la aviación mexicana. En paz descanse nuestro amigo Ramírez Reyes, también creo que está por ahí su libro. Pues sí, ahora sí que dejar a alguien que lo valore, ¿no? Porque... Claro, que le dé seguimiento al trabajo, porque pareciera que las nuevas generaciones pareciera que están descubriendo el hilo negro, cuando ya lo que ellos están descubriendo se habló, se mencionó décadas atrás. Es decir, realmente no hay nada nuevo dentro de estas temáticas. Y es que a nosotros todavía nos tocó ir a hemerotecas, por ejemplo, a ti, a estar con entusiastas, por ejemplo, en paz descanse Sergio Ruiz, que Radio 1440, ¿cómo se llama? La Otra Realidad, que estaba exacto. También nuestro amigo, el otro, Joel Roa, que Joel también Roa, falleció. Sí. Y que cada noche pues hablábamos de esos temas, ¿no?
Es increíble. Son tantos recuerdos, tantas historias y que ahora se los compartimos a todos ustedes a través de este podcast que está súper interesante y ya hemos comprometido y te comprometemos para que vengas nuevamente y nos hables de eso, de lo misterioso, de los fantasmas, de las cosas raras que pasan. Sí, porque a mí me ha en los pasado. aviones. En 2 ocasiones tuve lo que se dice, me espantaron en un avión mexicano y en un avión norteamericano, y por ahí anda volando otro avión de una empresa que no digo nombres, Sí. que se aparece una niña también, un amigo de nosotros sabe muy bien. Platicaremos todas esas historias de la aviación y los aeropuertos. Perfecto. Alfonso, muchas gracias por haber estado aquí. No, pues gracias a ti, Johanna, por la entrevista, y pues qué gusto que hay mucha gente que ve estas entrevistas porque pues es historia, ¿no? Es historia de México y que pues allí están los documentos, están las informaciones en las hemerotecas, los libros, ahí está toda la información, nada más falta que lleguen y la busquen, ¿no? Exactamente. Y que ahora a través de las redes sociales es más sencillo que la gente pueda acceder a toda esta información. Que yo creo que eso es lo mejor y se lo ponemos a su disposición ustedes que nos miran en diversas partes del mundo. Ha sido Alfonso Salazar. Alfonso, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Johanna, un saludo a todos. Amigos, como se dan cuenta, Alfonso Salazar es una enciclopedia viva de los avistamientos, de los encuentros de ovnis con aviones, y nos damos cuenta que conoce mucho, que sabe mucho en torno pues a esta temática, y es importante darle seguimiento al trabajo que él ha venido realizando desde décadas atrás, porque es en la medida en que vamos a entender la casuística, cómo se comporta, bajo qué condiciones se presentó, qué hizo. ¿Hubo mensaje cuando hubo esos encuentros? No lo sabemos, pero lo que sí creo que es conveniente es que le demos seguimiento a ese trabajo, que estemos muy al pendiente a través de sus libros, a través de lo que va publicando en su red social de Facebook, y la invitación para que lo siga y para que esté muy al pendiente de todo lo que nos va presentando constantemente. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces aquí la próxima semana en un capítulo nuevo del podcast Insólita. Hasta entonces.